de esta conversación surgió como la idea de que al final, ¿no? Como que los medios nunca trataban esto como terrorismo. De hecho, siempre cuando pasaba algo así se tardaba unas horas y ya se estaba hablando de problemas de salud mental, y como que al final ahí había un patrón que nadie estaba trazando, o no teníamos conocimiento de que nadie lo estuviera trazando en aquel momento, y cómo teníamos la intuición de que esto se relacionaba con un concepto de masculinidad que a lo mejor le estaba costando como más encontrar su sitio en aquel momento. Hablo de 2018. Y entonces empezamos a tirar del hilo, ¿no? Y sobre todo a relacionar cómo hay una masculinidad como herida que no está acabando de encontrar su lugar en el mundo, y cómo esto se interrelacionaba con el auge del feminismo que en aquel momento estaba como a tope, ¿no? Ha llovido mucho desde entonces y han pasado muchas cosas, pero como que fuimos tirando del hilo. Y entonces nos llegó la idea de presentar el premio Descontrol, que es un premio que da nuestra editorial cada año. De hecho, está abierto si lo queréis ojear, y te dan un poquito de dinero como para que puedas tener tu proceso de escritura. De hecho, este año está abierto como de cosas de fanfictions, ¿no? de narrativas, de ciencia ficción, de solarpunk y así. Y como que pues hicimos un esquema de nuestras ideas y lo presentamos. Y de ahí, pues aquí estamos. Ha llovido muchísimo, han pasado muchas cosas, y de hecho, ¿no? Siempre decimos que así como Leia fue fruto de una intuición al final y que ha envejecido bastante bien, de hecho todavía se sigue moviendo, pero podría haber envejecido mal, porque en realidad todo se basaba mucho en ideas como preconcebidas. La viralidad es como todo lo contrario, ¿no? La viralidad es las conclusiones y las ideas que hemos ido como madurando y tejiendo en todos estos años desde que sacamos Leia, que Leia nos ha llevado a muchísimos sitios, hemos conocido a mucha gente, hemos tenido como la suerte de poder viajar gracias al libro y conocer a la gente interesada en estos temas en muchísimos lugares, y organizarnos con ellas, y han salido otros proyectos, y entonces como de todas estas conversaciones y todas estas ideas llega un momento en el cual creemos ya que hay que volver a sentarse a escribir algo nuestro largo, y de aquí sale la viralidad. Y antes hablabas de que Leia había surgido un poco de una especie de certamen de la editorial Descontrol. En el caso de la viralidad, habéis llevado a cabo un proceso de micromecenazgo a través de Berkami. Entonces os quería preguntar también cómo es este proceso y cómo os ha ayudado igual en comparación a lo que viene siendo un trabajo habitual con una editorial. Bueno, antes, hace un segundo, estábamos hablando de lo que fue firmar 400 libros haciendo dibujines, que parece como muy divertido al principio, en plan de, oh, qué guay, ¿no? Firmamos muchos libros, tal, pero pensábamos, o sea, en el proceso de Berkami habíamos pedido una cifra de 5.000 euros, que nos parecía como, vale, se puede llegar, al final hicimos como el doble. Esto supuso que se tuvo que imprimir el doble de libros, que se tuvo que imprimir, o sea, que tuvieron que hacer más recompensas, más envíos, más todo. Y de hecho, si alguna de las personas que participasteis en el Berkami estáis aquí, lo sentimos, porque aquello fue, bueno, se nos fue de las manos, ¿no? Y súper agradecidas de tener una editorial como Descontrol que han confiado siempre a saco en nosotras, y desde el primer momento fue como que lo que necesitéis, contad con nosotros, con todo nuestro apoyo, con toda la infraestructura que tienen, y joder, nos han tratado súper bien. Y es muy bonito porque además Descontrol ya no solo pues la libertad que nos da a nivel creativo todo eso, sino que joder, Descontrol es una apuesta que viene muy desde abajo. O sea, estos sí que son los auténticos genios que empezaron en el garaje, ¿vale? Pues son la gente de Descontrol, que no era un garaje, sino que era algo todavía más precario, y que al final pues es un proyecto muy chulo que tiene como unas limitaciones autoimpuestas de no trabajar con franquicias, de no trabajar con FNACs, de no trabajar con Cortes Inglés y esta gente que acaba dando dinero al fascismo a veces directamente, ¿no? O por medio de fundaciones como Hazte Oír. Y joder, que es muy bonito también, y que, no sé, estamos súper contentas de... Es un poco nuestra casa, Descontrol. Y todo lo del Berkami, la verdad, para la gente que hace Berkamis a nivel fancineo y a nivel tal, wow.
O sea, qué curro. No sé si hubiéramos podido sin toda la infraestructura de Descontrol detrás. Pero sí, muy emocionadas. Fue súper bonito hacerlo y nos dio pues un poquito de dinero para poder aparcar un poco nuestros trabajos diarios, que luego, bueno, las cosas fueron como fueron y se nos echó el tiempo encima y todo esto, clásico. Pero que al final escribir es una cosa que pues la clase trabajadora lo hace robándole tiempo al sueño, a ver a los colegas y a de todo. Y bueno, que cuando tienes un poco de apoyo de toda la gente que has ido conociendo y formando una red durante muchos años, pues siempre te tranquiliza un poquito más y siempre te da ese tiempo extra de, vale, este mes me puedo pagar los garbanzos, ¿no? Y puedo escribir con un poco más de calma. Y es súper bonito, la verdad. Sí. Sí, yo creo que la acogida demuestra que la gente quiere Proyecto Una para rato. O sea que en ese sentido muy guay. Yo os quería preguntar también por el título, porque me encanta un buen juego de palabras. Entonces quiero que expliquéis un poco, por si alguien no conoce, a qué se hace referencia y también de dónde surgió esta idea de, vale, lo vamos a usar para el nuevo libro. Yo creo que lo más sorprendente del título es que nadie lo hubiera como registrado antes, porque en realidad estaba ahí, ¿no? Es como evidente. Bueno, y lo segundo más sorprendente es que todo el mundo lo está escribiendo mal. Sí, ¿En plan? Esto es muy divertido. O sea. Uy, la virilidad. La viralidad del odio. Ay, qué fuerte. Lo viral Sí. del mal. Que además es gracioso porque Leia, Rihanna y Trump, vale, la gente ponía Leia, Leija, Rioana, Rinan, Riojana. o sea, sí, un poco de todo, era en plan, vale, el siguiente, yo qué sé, ni que sea por los loles, pues no, tío, o sea, peor todavía. O sea. ¿Y de dónde surge la idea de usar la banalidad del mal como referencia para este libro? ¿Me tiro yo? Sí, explica lo del Take One Safe Path. ¿Lo del? Lo del Take One Safe Path. Lo que del Lo de tipo la de IA. Sí. Bueno, claro, pero este no es de Take One Save Us. Oh, no sé si estuvo ahí. Bueno, hay una persona que se llama Dan McQuillan que sacó un libro que se llama Resisting AI, Resistiendo la Inteligencia Artificial, que por favor publiquenlo en castellano, sisplau, porque es un librazo muy, muy chulo y que hace como una aproximación a la inteligencia artificial utilizando de base la banalidad del mal de Hannah Arendt, ¿no? Que pues nosotras en realidad no somos para nada estudiosos de Hannah Arendt, ni muchísimo menos, o sea, nada de esto, ¿eh? Lo utilizamos como pescaclics, como clickbait total. O sea, esto es así ya. Pero nos parecía muy interesante como esta visión que aportaba McQuillan desde el punto de vista de, bueno, cogiéndolo de Hannah Arendt, de, al final el mal no es que sea una cosa que hay grandes personajes ultra maléficos, ¿no? Doctores malignos, muajaja, haciendo eso. Sí, hay gente que es realmente chunga, pero que lo preocupante del mal son la irreflexión que hay detrás de muchos de nuestras acciones del día a día que acaban como reforzando estructuras injustas y acaban reforzando este mal, acaban causando mal en otras personas, lo que se dice siempre, el problema en la Alemania nazi, que era el que utilizaba Hannah Arendt, y perdón porque ya a estas alturas ya estamos sacando los nazis, pero que el problema de la Alemania nazi no era que hubiera 4 genios malévolos a la cabeza del partido nazi. Esta gente era chunga, obviamente, pero el problema era la estructura burocrática que permitía que los asesinatos en masa se redujeran a cifras, pues eso, a llenar Excels, básicamente, o los Excel de la época que tenían, ¿no? De hecho, bueno, IBM he colaborado con ellos, hola, ¿qué tal?, ¿no? Y el Dan McQuillan lo recogía para hablar de la inteligencia artificial y de cómo la inteligencia artificial, entendida como centros de datos masivos que se dedican a, pues eso, a chupar toda ¿no? el conocimiento, los datos, las repeticiones que hacemos en nuestro día a día, y a darte unos resultados y a presentarte estos resultados como objetivos, como la máquina te dice esto y la máquina no se puede equivocar porque la máquina, claro, no es un ser humano, no tiene, ¿no? Como la emocionalidad del ser humano no puede odiar la máquina. Pero la máquina, las inteligencias artificiales y los centros de datos, al final lo que hacen es repetir los patrones que han venido recogiendo. Por lo tanto, si los patrones que recogen son los que pertenecen a una sociedad que es, bueno, tiene una herencia racista, una herencia misógina, una herencia transfoba, etcétera, etcétera, los resultados que te dará, a poco que no lo programes para intentar limar todos estos sesgos, pues serán resultados racistas, misóginos, transfobos, etcétera, etcétera. Pero como te los da una máquina, pues
pues la máquina sabrá, ¿no? O sea, no es que haya una persona que odie, no hay un genio del mal detrás. Esta es la irreflexión de la tecnología. Y nos gustó mucho y pensamos, ostras, pues mira, vamos a pillarlo, vamos a utilizarlo desde lo viral, la viralidad del mal, y a partir de ahí hablamos también de muchos comportamientos que se dan en Internet que están reforzados por los espacios en los que nos movemos, ¿no? Estos centros comerciales que son las redes sociales, toda la arquitectura, ¿no? Que te empuja, que te invita un poco a comportarte de una manera que acaba causando mucho mal, y no porque seamos todos unos desgraciados en Twitter, sino porque Twitter de algún modo premia que seas un desgraciado. Me parece muy interesante que llevéis tanto el tema de la maldad, y de hecho empezáis algunos capítulos hablando de qué es el odio, qué es la maldad, explicando todo esto que decís, que no se basa en que una persona sea mala. Y bueno, y la portada la tenéis llena de monstruos, boboklins, zubats. Y yo leí este libro al mismo tiempo que leía Malismo de Mauro Entrialgo, y me parecían dos lecturas distintas, pero complementarias en algunas cosas, y no sé si estamos en un punto en el que todos estamos pensando en la maldad. Y como que todo el universo está yendo mal y estamos intentando entender qué ha pasado y de dónde sale toda esta maldad. No sé si a vosotras os tenéis esta misma un poco visión de Mauro, de la gente es más mala que nunca. Creo que sois un poco más optimistas que él. Es curioso porque no nos lo hemos leído, la verdad, lo tenemos pendiente. En Cataluña Radio nos han hecho un reportaje que van como a combinar los dos libros, o sea, es como la combinación de las dos ideas. O sea que entiendo que si la gente que se lo ha leído dice que casan, pues será por algo. Yo creo que estamos en un momento en el que hay muchas incertezas y necesitamos respuestas, ¿no? O sea, como que todos necesitamos respuestas. Y hay un sector que da respuestas como muy fáciles a realidades muy complejas, que es el sector pues, reaccionario, conservador, de ultraderecha, etc. Entonces, bueno, como que la idea del mal, que al final es un concepto súper complejo, pero que se usa de forma muy simple, es algo que se usa como un poco desde todos los lados, ¿no? O sea, nosotros aquí hablamos del mal y al principio lo que hacemos es decir, vale, esta es nuestra idea del mal, evidentemente no puede haber nada menos, o sea, subjetivo, ¿no? O sea, de qué es el mal, pues el mal para cada persona, en cada contexto, significará una cosa, y al final será lo que le hace daño por omisión o por acción o por lo que sea. Entonces intentamos como poner en común nuestra idea del mal con las lectoras, de decir, vale, pues partimos de aquí y a partir de ahí pues avanzamos. Pero sí, evidentemente, decir el mal al final es una metáfora, es una representación de las cosas que nosotras creemos que hacen, pues que perpetúan las opresiones existentes. Y esto, por un lado, pues evidentemente es el fascismo, al que acabamos volviendo siempre, pero el fascismo, autoritarismos, etcétera, que al final perpetúan estructuras de opresión que empeoran la vida de las personas, de grupos sociales. Y también le ponemos este punto que creo que se habla menos de él y por eso es interesante, que es todo el tema del aspiracionismo, ¿no? De cómo, al final, para sostener un capitalismo que se basa en la explotación de las personas, de los cuerpos, de las tierras, etcétera, necesitas que haya, o sea, que la población en general, que la clase trabajadora se crea que puede ascender y que puede llegar a lo más alto de la pirámide para que nos reviente todo, ¿no? Y entonces las redes sociales están, o sea, por de dónde vienen la mayoría de redes sociales que utilizamos, que al final vienen de Silicon Valley y las programa gente con unos valores muy específicos en esto de ser tu propia empresa, de crecer en base a tu trabajo y de llegar a lo más alto, etcétera, pues como que contribuyen muchísimo a este relato y a esta narrativa, ¿no? De que si tú no estás teniendo como todas tus necesidades vitales cubiertas es porque no te has esforzado lo suficiente. Por lo tanto, es tu culpa, ¿no? Intrínsecamente, y por lo tanto, la gente que no tiene sus derechos humanos, sus necesidades cubiertas, pues es porque no se lo merece, ¿no? Entonces, intentamos hacer como dar como esta explicación, esta narrativa al mal para tener un punto de partida del que contar todo el resto. Y comentabas ahora, hablando de plataformas, pero algo que a mí me ha gustado muchísimo de este libro es que habláis de cómo nació realmente Internet y lo abstracto que era todo y que
podría haberse convertido en una cosa completamente distinta a lo que es ahora. Y yo leyéndolo me di cuenta de que no tenía ni idea de cómo había nacido Internet. Y empezáis diciendo que en algunas charlas preguntáis, ¿qué es Internet? Y la gente como que sonríe medio incómoda en plan de, ¿cómo coño explico lo que es Internet? Entonces, quería que explicarais un poco de qué habláis cuando habláis de esto y sobre todo ese punto optimista de Internet nació siendo otra cosa y estamos a tiempo de que vuelva a ser otra cosa. ¿Sí? Y sigue siendo otra cosa para mucha gente. Al final, o sea, como partimos otra vez como de este imperialismo cultural estadounidense, tenemos, ¿no?, toda esta imagen de, ¿no?, Internet, ¿de dónde sale?, ¿no? Y es como, o de señores en un garaje, que todos son blancos y al final llegaron a uno más alto, etcétera. O hay la explicación también del ejército de Estados Unidos, ¿no? ARPANET, y entonces pues ahí pues tenían un proyecto suyo que se acabó tal. Bueno, esto es una parte del relato, no voy a decir que es mentira, pero hay una parte del relato que ha sido absolutamente invisibilizada porque no es solo el ejército, o sea, el ejército sí tenía un proyecto, pero las universidades públicas fueron las que estuvieron durante un montón de años trabajando en redes para conectar sus equipos y transmitir conocimiento. Al final este era el objetivo. Y aparte también quiero recordar que las universidades tenían dinero público y el ejército al final también se financia con dinero público. O sea que al final todo esto no ha salido de una iniciativa privada, sino que sale del dinero de los contribuyentes. Y no solo de Estados Unidos, ni mucho menos, sino que en Europa, por ejemplo, se hicieron muchísimas contribuciones y en Latinoamérica, o sea, como que en muchos lados del mundo se hicieron contribuciones a nivel como material y a nivel infraestructura, programar, etcétera, pero a escala a la que se popularizó un poco, a la que hubo como la posibilidad física de hacerlo, la gente se empezó a conectar a través de comunidades fueran Internet o fueran incluso previas a Internet, porque había comunidades que funcionaban con la línea telefónica directamente, la gente enchufaba sus equipos ahí, y construían comunidades digitales en las que no tenían ningún ánimo de lucro, porque de ahí era imposible sacar dinero, o era muy difícil, todavía nadie había llegado ahí, y lo que hacían era conectarse, encontrarse con la gente, pues con la gente del colectivo, con la gente, con las mujeres de no sé qué, con la gente súper friki que le molaba Star Wars, lo que fuera, ¿no? Como ir conectando comunidades y inventar un montón de formas de relación que son las que usamos hoy en día en las redes sociales comerciales. O sea, al final las redes sociales comerciales lo que hacen es privatizar unas ideas, un conocimiento, un espacio que podría haber sido público y que de hecho sigue siendo como autogestionado y se gestiona a través de comunidades en muchos sitios. Pero como que al final lo que hemos perdido con esta batalla tecnológica, ¿no? Como que la peor pérdida, al final la Marta G. Franco, que ha sacado el libro de Las redes son nuestras. Las redes son nuestras, exacto, habla de los 3 grandes robos de Internet, ¿no? Y nos gusta mucho como esta explicación de que al final lo divide como en 3 estratos, pero que la idea es, esto en un momento fue nuestro y llegan las grandes empresas y lo privatizan, ¿no? Igual que se privatiza, o sea, igual que el proceso de privatización de la Telefónica, que aquí lo podemos tener como muy a mano, ¿no? Y algunas todavía lo recordamos, pues ha pasado con todo Internet y ha pasado con... Las universidades tenían una red aquí que se llamaba Red Iris, que conectaba como todas las universidades públicas de España y se pasaban información, se transmitían conocimiento, que al final es el objetivo. Y todo esto también fue absorbido con la privatización de la Telefónica. Entonces, ahora mismo tenemos un Internet que la mayoría de antenas son privadas, la mayoría de cables son privados, los equipos que usamos y que se usan en las administraciones, instituciones, etcétera, nos lo proveen empresas capitalistas privadas, el software que usamos e incluso las plataformas, ¿no? Volvemos a las redes sociales desde las que nos conectamos con nuestras comunidades, con nuestras amigas, desde donde chateamos. No son nuestras, no están en servidores propios, ni muchísimo menos, sino que los gestionan unas empresas privadas que tienen unos objetivos muy concretos de hacer dinero con nuestros datos y esta es nuestra vida digital, al final. Claro, y antes decías que Internet podía ser de otro modo, pero ya era de otro modo. Y creo que otra cosa que nos pasa mucho y que a mí también me pasa es pensar que Internet es Google y 4 plataformas. Sí. Y estar como
limitada también por mis conocimientos y que después hay todo un Internet que está más allá de los intereses de 5 grandes empresas que la mayor parte de la gente desconoce. Entonces pasa lo que pasa a veces, que se cae WhatsApp, se cae Twitter y la gente parece que colapsa porque se le cae medio mundo. Claro. Y dices que no sé dónde ir. Entonces, ¿cómo podemos conseguir que la gente vea el Internet más allá y disfrute de otras plataformas distintas, otras plataformas gestionadas igual por sociedades sin ánimo de lucro, por empezar? Dejarla fácil para mí. Esta es buena, ¿eh? O sea, a ver, yo creo que aquí hay como dos partes y al final esto es un poco como todo, porque también muchas veces como tendemos a hablar de Internet como un espacio totalmente ajeno y separado incluso de la realidad, que de hecho, bueno, en Internet se hace mucho lo de IRL, ¿no? In real life. Y es en plan, bitches, Internet is real life. O sea, ¿qué es esto, no? O sea, lo que pasa en Internet es la vida real a todos los niveles. O sea, a nivel material, de las infraestructuras materiales, de cómo están construidos, de los cables, de los centros de datos, del trabajo de las personas que se dedican a moderar el contenido, a programar, etcétera, etcétera, a estar en esos centros de datos limpiándolos, vigilándolos, ¿no? A todo ese sostenimiento, a la realidad material que supone pues, el comportamiento y las estructuras sociales que se crean en Internet, que son herederas de lo que ya pues, venimos siendo. O sea, no es que esto es divertido, ¿no? Porque en los 90... O sea, una cosa increíble que os recomiendo a todo el mundo de aquí es iros a ver anuncios de líneas telefónicas de Internet de los 90. Porque es una cosa como fascinante de un mundo que no tiene nada que ver con lo de ahora. O sea, ahora estamos en la época de la tecnobajona y en los 90 era como un rollo de ven a Internet, puedes ser lo que tú quieras, no hay fronteras, ¿no? Se hablaba de la nueva frontera, que el concepto de frontera también, o sea, podríamos estar aquí hablando de por qué frontera, qué significa esto, ¿no? Como el oeste, la conquista, o sea, bueno, podríamos estar en esto. Pero como que el tema es que te vendían una libertad total y que te decían, es que hay algunos que son graciosos que te dicen, no hay género, no hay color de piel, no hay edad, que es en plan, hija mía, un poquito sí, ¿sabes? Además, como el Internet original era básicamente texto, ahora vivimos en una época mucho más visual y nos cuesta como pensarlo, ¿no? Antes era como todo texto y a partir del texto pues tú te montabas tus movidas y tal, entonces como que era en plan de, en Internet nadie sabe que eres un perro. Era como un chiste que había en un periódico, no me acuerdo de cuál era, un periódico muy famoso. Y, o sea, una cosa, si nos vamos a ir de aquí de esta charla con una idea, la idea tiene que ser Internet es el mundo real, ¿vale? Todo lo que pasa en Internet influye en el mundo real porque ese mundo real simplemente es como otra capa, igual que pues, tú no te comportas igual cuando estás con tu familia, que cuando estás con tus amigues, que cuando estás en el trabajo, que cuando estás estudiando, etcétera, etcétera. Pues cuando estás en Internet también pues es otra parte del mundo real. Entonces, pues gran parte de las soluciones, ahora me voy a la parte de soluciones, no me he olvidado, no estoy haciendo un circunloquio para evitar la pregunta, aunque un poco sí. Cuando pensamos en soluciones, hay que pensar en soluciones que no es que tengan que ser cosas mágicas que afectan solo a Internet, porque Internet es otro planeta donde pues, el capitalismo no existe, el patriarcado no existe, ¿no? Todas estas cosas existen. Entonces, pues los planes, las soluciones, las capacidades organizativas que tenemos, las ideas de cómo queremos que sea el mundo y cómo queremos relacionarnos, que aplicamos a la alimentación, la vivienda, la política, las relaciones sexoafectivas y familiares, etcétera, etcétera. Todo esto se aplica a Internet porque en Internet se reproducen todas estas cosas, ¿no? Entonces es como, ¿cómo hacemos que la gente conozca sitios de Internet que son más chulos? Bueno, pues esta es la gran pregunta. ¿Cómo hacemos que la gente no compre en la casa del libro y venga aquí a la maliciosa, ¿no? Ojalá lo supiéramos y fuera súper fácil porque estamos peleando contra la máquina de propaganda más grande del mundo con memes, hacemos lo que podemos un poco, ¿no? Pero por una parte creo que lo de siempre, organización, movilización, pensar, o sea, tener agenda y no pensar que la tecnología es una cosa separada y divina. Últimamente hablamos muchísimo de esto. Yo creo que nuestra próxima obsesión, de aquí a 5 años cuando salga otro libro, se está fraguando, que es cómo la gente mira la tecnología como de una forma absoluta y completamente divina. O sea, hay como una separación
que yo en esto, además, también lo repito mucho, que nosotros somos materialistas, nos cagamos bastante en Platón y en este rollo, de en plan de, no, sí, las ideas, no, el mundo divino. Y con la tecnología pasa muchísimo esto, que parece que hay como una inevitabilidad, ¿no? De, esta es la mejor forma en la que hemos conseguido organizar nuestra información y todo, y tiene que pasar así y no puede pasar de otro modo. Entonces, lo primero es pensar, antes no era así, por lo tanto, en el futuro puede no ser así. Y aunque haya sido así siempre, esto no significa que no podamos cambiarlo. Entonces, primero recuperar nuestra agencia, entender cómo funciona Internet, que es lo que un poco intentamos como explicar en este librito, intentamos hacerlo como cercano y tal. No sé si lo hemos conseguido porque somos gente crónica y online, pero bueno, hacemos lo que podemos. Esto por una parte, ¿no? Recordar que tenemos capacidad de agencia, recordar que organizarse entre muchas personas y la acción colectiva es mucho más poderosa que las decisiones individuales. Que te quieres ir de Twitter y te quieres ir al Fediverso y le explicas a tus colegas, el Fediverso es un lugar mucho más chulo porque no son redes que intentan quedarse con tus datos y venderte publicidad y hacen etcétera, etcétera. Tú está muy bien que lo hagas a título individual, que te borras tus redes sociales y no lo hagas. Genial, o sea, dormirás mucho más tranquila, pero si te organizas con más gente, haces campañas, te encargas en tus lugares de trabajo, pase determinadas cosas, en tus universidades, se deje de dar tantísima importancia a una red social turbofascista como es Twitter y se construyan otras alternativas públicas o comunitarias, etc. Esto está muy bien, pero está mejor si lo haces eso, comunitariamente. Esto por un lado. Y por otro, si entendemos que muchos de los recursos que hay en Internet, o en Internet, en el mundo digital, como lo queramos decir, son recursos clave para la vida, sociedad, reproducción humana, pueden mejorar nuestra, ¿no? En plan, pues, caray, yo qué sé, el correo electrónico es una cosa que está muy bien para todo esto, ¿no? O que determinadas bases de datos sirven a la ciencia a la hora de hacer predicciones en lo que sea, en meteorología o en avances de un cáncer, lo que sea, de momento, si todos estos datos son útiles, porque están en manos de empresas que la mayor parte de las veces no pagan impuestos, y no voy a enumerar la cantidad de crímenes de lesa humanidad que cometen porque no acabamos, porque está en manos de esta gente y porque no se considera que esos son pues sectores clave que deberían estar expropiados. ¿Por qué Google está en las escuelas y por qué se da muchísimo dinero a Microsoft o a quien sea para que traduzca su software a uno de los idiomas estatales del Reino de España, y porque no se crea software desde aquí con programadores no, o sea, al final es que ni siquiera estoy hablando casi, es que no es ni comunismo ni nada, estoy hablando de soberanía tecnológica, pero casi a nivel socialdemocracia blandita de invierte, o sea, keynesianismo del básico es esto. O sea, que lo mío es expropiemos a Google a tomar por el saco, pero es como, bueno, pues pensar por estos dos bandas. Primero, cómo nos comportamos aquí y qué alternativas hay y qué podemos hacer. Y por la otra, soñar en grande y decir, si hay espacios que son necesarios para nuestra vida, exijamos, igual que pues exigimos que haya una sanidad pública o una educación pública. Y pues bueno, si no hay sanidad pública, pues pasan movidas como la distopía de Estados Unidos, que aquí nos queda como lejísimos, pero creo que aquí en la excelentísima Comunidad de Madrid queda un poquito menos lejos, por desgracia. Pues empecemos a pensar igual con los recursos tecnológicos. La has contestado muy bien, era complicada. Vale. Y has dicho una keyword para mí ahora mismo, que es Twitter. Os quiero preguntar por todo lo que ha pasado por Twitter, porque creo que encaja muy bien con algunas ideas que se lanzan dentro del libro. Habláis de cómo las plataformas van empeorando a nivel que el interés pasa de ser que los usuarios estén contentos a que simplemente sea lo más barato posible. Hemos vivido con Twitter cómo ha empeorado muchísimo, y hemos vivido sobre todo lo que es cuando un espacio que para bien o para mal era un poco el sitio donde la mayor parte de la gente expresaba sus opiniones en todo, y se generaban debates y se generaban discursos y se generaban conversaciones, ha pasado a ser propiedad de la persona más divorciada y asquerosa del planeta, y el efecto que eso ha tenido a nivel social. Entonces, yo os quiero preguntar cómo habéis vivido este declive que está pasando la plataforma, sobre todo sabiendo que sois gente que siempre ha pedido que la gente no esté, por lo menos que no esté solo en Twitter y que busque otros espacios. Entonces, por ejemplo, vemos que en este caso ha habido una gran migración a Blue Sky. ¿Cómo lleváis toda esta movida? Has venido a pinchar hoy, ¿eh? Sí.
Bueno, a ver, lo de Twitter para mí es como el gran ejemplo de cómo funciona el Big Tech, ¿no? Ha habido este proceso que creo que muchas hemos vivido como en primera persona de lo que se llama mierdificación de Internet, ¿no? Como lo dice el Coridóctoro, que es este proceso de las plataformas, los servicios digitales. Al principio te ofrecen un servicio súper usable, súper gratis, súper capacidad, súper todo, para que vayas ahí, y una vez ya estás ahí y todos tus amigos están ahí, dicen, pues ahora voy a poner 10 anuncios en cada vídeo de YouTube. O ahora no vas a tener capacidad en el correo de Gmail si no pagas. O ahora, yo qué sé, Twitter, no funciona. sí, todas las movidas que ha hecho. Y esto creo que es importante entender cómo funcionan estos procesos, o sea, y entender por qué va a ser muy difícil que no pasen en cualquier red social dentro de una economía capitalista especulativa en la que nos metamos, ¿vale? El tema es, estas redes sociales vale, ofrecen un servicio gratuito, que es gratuito de que tú no pagas, porque en principio están comerciando pues, con tus datos, pero en realidad esto ni siquiera les está dando tanto dinero a estas alturas, porque todo esto de los datos, la publicidad programática y tal, está un poco de capa caída que ya no da. Está viendo que no era tan importante en realidad. Había ahí una burbuja especulativa que va a explotar dentro de poco, vaticino. Pero ¿de qué viven esta gente? Pues viven de sus inversores. Viven de que cada año hay gente que pone dinero y pretende, ¿no?, a final de año que pues recibir más dinero del que ha puesto. Y esto dentro de un modelo en el cual la empresa tiene que crecer cada año, tiene que tener más inversores, más dinero y darles más dinero. Perdón, me emocioné. A final de año. Entonces, siendo así, esta gente tiene sí o sí que generar más beneficios cada vez, de forma exponencial. Por lo tanto, o sea, los recursos son finitos también en el mundo digital, aunque nos hayan dicho que no. O sea, hay pocas cosas, o sea, llega un punto en el, o sea, tú puedes aumentar tu masa de usuarios. Tú puedes aumentar el tiempo que pasa esta masa de usuarios en la pantalla. Y de ahí puedes hacer, pues, aumentar tiempos de pantalla totales, del rato que se pasa alguien en el móvil, o quitárselo a otras redes sociales. Pero llega un punto en el que esto ya está, o sea, no puedes, no sé, promover la natalidad y esperar, o sea, por unos años, pero como que llega un punto en el que ya está, o sea, sí, vas a seguir creciendo un poco, pero no al mismo ritmo. Y además estás siempre luchando contra el tiempo de pantalla como de otra gente, ¿no?, de las otras plataformas que vayan saliendo y el tema de la novedad, etcétera. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues poner suscripciones, poner los datos de los usuarios a entrenar IAs, o sea, vas a tener que buscar maneras creativas de generar estos beneficios. Por lo tanto, cualquier red social que funcione, aparte, o sea, que ofrezca servicios gratis y que viva de sus grupos inversores que pretenden ver beneficios a final de año, van a tener este peligro. Y este es el peligro que le vemos a Blue Sky. Y que se lo ve Coridóctoro también, que es una persona muy lista. Y además Coridóctoro, es que tiene un artículo, que buscarlo en Certification Coridóctoro, lo vais a encontrar. Él cuenta que él en Blue Sky tiene como a gente muy amiga que ha trabajado ahí, que realmente se han currado un sistema de moderación que se ve que es la hostia y que como que han mejorado muchísimas cosas, pero es que este proceso es que no hay escapatoria, va a pasar. Entonces, tenemos que ser conscientes de esto, de que esto pasa y pensar bien dónde queremos estar. O sea, Proyecto Una, al final tenemos, o sea, nosotras estamos en redes sociales comerciales, que esto en ciertos espacios lo hemos discutido mucho también. Y estamos en Twitter y en Instagram. En Twitter nos queda poco, ¿vale? Pero en Instagram estamos todavía. ¿Por qué? Pues porque hemos creído en un momento que tácticamente era útil estar ahí. Era útil pues poder lanzar nuestros mensajes ahí, ocupar un espacio que si no lo estamos ocupando se estaba llenando con otro tipo de contenido y nos ha parecido útil. Esto no es una decisión, como para siempre, o sea, esto es una decisión táctica de un momento y hay que irla valorando todo el rato. Y nosotros al final invitamos a que todo el mundo haga lo mismo, porque vivimos en un Internet que se da mucho por inercia, ¿no? Al final es como, ¿por qué todo el mundo, que no es todo el mundo tampoco, pero ¿por qué tanta gente está en Twitter? ¿Por qué
cuando lo compró Elon Musk, que todas dijimos, has acabado y nos despedimos y tal, y todavía estamos ahí? Porque llevamos 10 años ahí, porque creo que tú además eres como un ejemplo de esto, porque has crecido ahí, porque has hecho amigas ahí, porque has generado redes, porque te has formado profesionalmente, porque han pasado muchas cosas súper bonitas ahí, pero también sé que tú, como tantas otras, también lo habéis pasado muy mal ahí. Y habéis tenido experiencias de mierda y además es una red social que funciona fatal y a estas alturas, pero tenemos estas conexiones y además no concebemos en Internet de otra forma. Entonces, nosotras nos vamos de Twitter, ¿vale? De hecho, anunciamos ya, nos vamos y no vamos a ser las únicas, esto se va a hacer colectivamente, si a alguien le interesa. Nos vamos a ir el 20 de enero, que va a ser cuando el nuevo gobierno de Trump va a tomar posesión en Estados Unidos. ¿No es por la canción de El Orejo de Van Gogh? También. En la madrugada del 20 de enero. Así os vais a acordar. Y nos vamos colectivamente. Lo que pretendemos es... o sea, vamos a seguir estando en Instagram, que es Meta, que también es el mal, no nos engañemos, y no es mucho mejor. No es menos genocidio. Ni mucho menos, sí, exacto. Pero nos vamos de Twitter porque creemos que ha llegado el momento en el cual ya no tiene sentido, que las que seguimos ahí, estamos ahí por inercia, ha llegado un punto en el que es darle dinero directamente a un multimillonario protogenocida. Entonces nos vamos, pero lo importante de esto es irnos juntas y plantear este irnos no como una decisión individual de yo he llegado a mi límite, yo ya no puedo más, que esto es legítimo y evidentemente respetable, eso faltaría, pero vamos a organizarlo, o sea, vamos a recuperar nuestra agencia y vamos a plantearlo como una acción política. Vamos a decir, pues vamos a hacer un boicot, vamos a hacer una huelga, vamos a recuperar pues nuestra capacidad de decisión digital y nos vamos a otro lado. A partir de ahí, nosotros vamos a apostar por el Fediverso. No vamos a apostar por Blue Sky, por lo que ya hemos contado de la merdificación. También creemos que es probable que hayamos llegado a un punto en el que no vuelva a haber otro Twitter, otro Facebook o otra red social como tan grande donde esté todo el mundo, sino que a lo mejor ahora, ya veremos, pero nuestra intuición es que ahora todo va a estar como en burbujitas más pequeñas. También la gente, y creo que sobre todo Girls and Gays, llevamos mucho tiempo buscando como espacios digitales más cómodos, más ocultos a la multitud, ¿no? Y las newsletters están resurgiendo con fuerza, los podcasts de chicas pequeñitos que están ahí con su público, ¿no? O sea, como que creo que también hay esta necesidad, que ya venimos de una época de superexposición con un montón de violencias y acoso y clickbait de la mano, y que esto, a lo mejor estamos entrando en otra etapa. Pues tengo una última pregunta, pero antes te quería decir que si podéis explicar muy brevemente lo que es el Fediverso. Esta es más fácil. Vale, qué presión. El Fediverso es un conjunto de redes sociales, ¿vale? Que son como la alternativa a las redes sociales comerciales. Y la gracia del Fediverso es que estas redes sociales están federadas entre sí, ¿vale? O sea, tú te puedes hacer una cuenta en lo que vendría a ser el Instagram del Fediverso, para que nos entendamos, y te puedes comunicar con la gente que está en el YouTube del Fediverso, en el Twitter del Fediverso, etcétera, ¿vale? ¿Esto cómo funciona? Pues la gracia es que son herramientas, o sea, software libre, entonces la gente se puede instalar su propia instancia, su propio servidor. Esto significa que no hay un servidor central de una gran empresa que hace lo que quiere con él, lo tumba cuando quiere, sino que quien quiera, con un poco de conocimiento, se puede montar un servidor. Entonces hay organizaciones que tienen servidores, comunidades que tienen servidores, empieza a haber servidores institucionales. La BBC dijo que iba a montar su propio servidor. Y estos servidores, o sea, tú te haces una cuenta en el servidor que quieras, cada servidor puede decidir sus propias normas y puede decidir qué contenido permite y qué contenido no permite. Entonces, para empezar, es como mucho más fácil bloquear el acoso, el discurso de odio, los autoritarismos, etcétera. Es como, vale, pues este servidor de nazis no se comunica con el mío, ¿vale? Pues ya está. Y sí, básicamente sería esto. Entonces, ¿os suena Mastodon? A lo mejor un poco más, ¿no? Mastodon forma parte del Fediverso y es como el equivalente a Twitter por el tema de microblogging. Cada servidor de Mastodon, como se autogestiona, también decide cosas como, pues, cómo de largos pueden ser los tuts, que son los tweets, ¿no? Se pueden tomar como decisiones así. Y bueno, pues esto tiene muchísimas ventajas y es como el sitio ideal sobre el papel. Luego pasan cosas como que los proyectos autogestionados cuesta muchísimo mantenerlos y a lo mejor pues tu servidor, si no
está la gente ahí pues haciendo donaciones o dándole apoyo a quien se esté comiendo la moderación, pues a lo mejor un día cae y no vuelve a subirse, ¿no? Hay que estar ahí como más activas, implicadas en nuestras infraestructuras. Y luego hay otra cosa que pasa, que a mí esto me da como mucha pena, que es que hay gente que se mete en el Fediverso evidentemente hay menos gente, entonces hay como menos contenido y además no hay algoritmos que pretendan que nos quedemos más rato en la pantalla, entonces no nos sale contenido infinitamente, sino que nos sale el contenido que seguimos y cuando se acaba, pues se acaba, que esto hasta hace 2 días era así también en las redes sociales comerciales, pero no nos acordamos. ¿Qué pasa? Que conocemos a gente que entra en el Fediverso, se queda ahí un rato y se aburre. ¿Vale? Estoy hablando también de gente que ha llegado a pasarlo muy mal en redes sociales comerciales, pero bueno, planteémonos también, ¿no? ¿Por qué tenemos como todo este enganche a los likes, al reconocimiento, a las interacciones constantes con desconocidos, ¿no? O sea, como que a lo mejor también es un momento para repensar qué queremos de las redes sociales, qué pretendemos de ellas, qué vínculos nos aportan, cuáles no, con qué comunidades queremos conectarnos. Pero sí, Fediverso está ahí, está guay, conlleva una reflexión. Este último que decías es que soy yo literal y qué vergüenza, porque no solo. No, yo lo estoy notando ahora en Blue Sky, que obviamente al tener un feed cronológico llega un punto en el que parece que tengo que azuzar a la gente en plan de decid cosas, porfa, porque se me acaban los tweets, no sé cómo llamarle, post, lo que sea. Y es como, pero es que esto es ilegal, o sea, ahora tengo que estar yo sola con mis pensamientos reflexionando sobre mi vida, porque no está la gente produciendo todo el rato. Y se me está haciendo bola, la verdad, pero también está haciendo que recupere un poco esta vibra del antiguo Internet y creo que es algo que le está pasando también a mucha gente, que mucha gente está volviendo a un Internet un poco más lento, un poco más chiquito y sobre todo como distintos Internets. Y esta va a ser ya la última pregunta y después podéis hacer un par de preguntas, que es ¿cómo veis un poco esta evolución que estamos viendo? Porque creo que hemos tenido un momento de bajón absoluta, de Internet es lo peor, todos tenemos que hacer detox de Internet, pero mucha gente no se lo puede permitir, obviamente, porque vivimos de esto y porque, en fin. Y parece que con esa caída tremenda, horrible de todo fatal, está como resurgiendo pequeñas comunidades. Hablabais de la vuelta de las newsletters, hablábamos, pues yo qué sé, los podcasts también son un poco eso, son como más íntimos. Y yo últimamente estoy flipando porque la gente muy joven y que más metida está en esto, no me para de hablar de Discord. Y ahí yo me siento un poco abuela, porque yo no uso Discord, la verdad. Usé Discord una vez que intenté ligar con ingenieros y me salió muy mal. Pero, claro, Discord sigue esta misma lógica que estamos hablando de espacios chiquitos, autogestionados, con intereses concretos, cerrados. Entonces quería preguntaros, también por darle un punto de optimismo, ¿cómo estáis viendo este nuevo resurgir del viejo Internet y por dónde crees que van los tiros? Es mega de abuelo cebolletas esto de que vuelvan los foros, pero yo recuerdo que cuando sacamos el Leia y hablábamos con Peña Friki de Internet tal y cual, mucha gente está en plan, que vuelvan los foros, es que los foros tal y cual, o sea, como si no hubiera mierdas en los foros, porque al final es lo de siempre. O sea, no eres tú, es la estructura, ¿no? O sea, es que no es que Twitter te vuelva maligno, sino ¿no? que hay determinadas arquitecturas que premian un comportamiento y pues que a veces es el comportamiento, no es el mejor comportamiento que tenemos los seres humanos, ¿sabes? No es que las redes sociales sean máquinas de control mental perfectas, esto es lo que quieren que pensemos. Y de hecho, o sea, por cómo está ahora Internet, hay otro buen amigo nuestro, muy friki también, que dice que Internet tiene como una historia pendular, ¿vale? O sea, a un lado, a otro. Y entonces siempre hay momentos de nos venimos súper arriba y momentos de bajón, ¿vale? Ahora estamos en el momento de la tecnobajón. Hace 10, 15 años nos pensábamos que a base de convocar a la gente a manifestaciones en Facebook iban a caer un montón de gobiernos. De hecho, no, o sea, sí, parte de ello estuvo ahí, pero las primaveras árabes no pasaron porque Facebook es, o fue en su momento, ¿no? un adalid de la libertad entrando ahí en las dictaduras ¿no? de Túnez o de donde fuera, o de Egipto. No, la gente estaba organizada en las calles y utilizaron esta herramienta que en ese momento fue útil. Mira que me salgo desde aquí. No es que en principio Facebook molaba mogollón y ahora solo es una máquina de producir bulos
para que tu abuela o tu madre o quien sea esté ahí mirando cosas de inteligencia artificial y piense que son reales esa imagen de Jesucristo hecho con gambas. No, o sea, quiero decir, la imagen de Jesucristo gamba existe, o sea, es una maravilla, es una fantasía. Estos como subidones y bajones alrededor de la potencia o las posibilidades que tiene Internet, pues son cosas que pasan también en, pues yo qué sé, en los enamoramientos. A veces te vienes muy arriba, estás en una nube, luego te vienes abajo, ¿no? Y creemos que es importante no ser ni tecnoutópicos ni tecnobajonas, ni una ni la otra, como intentar, pues bueno, mirar qué cosas hay que queremos mantener, qué cosas hay que no queremos mantener. De nuevo, o sea, recuperar nuestra atención y recuperar nuestra capacidad de agencia. Y decir, esto lo queremos, esto no lo queremos. Podemos crear y podemos exigir que sea de esta forma. Entonces, ¿a dónde iba yo con todo esto? El bosque oscuro. El bosque oscuro, sí, vamos a hablar del bosque oscuro. El bosque oscuro, que es de un libro de Cixin Liu, creo que es. Sí. A ver si me lo acabo ahora, sí. Un libro de Cixin Liu, que es un libro de ciencia ficción, que habla de que, hay civilizaciones alienígenas, pero nunca se quieren encontrar con otras civilizaciones porque siempre tienen miedo de que, bueno, es que si la gente ha ido al espacio, posiblemente sea gente belicosa, gente guerrera, y nos van a querer exterminar. Entonces, se ocultan en el bosque oscuro. Y esto se está aplicando ahora para explicar lo que está pasando con Internet, que es como esta migración a el bosque oscuro de Internet, que son chats de Discord, grupos de WhatsApp, de Telegram, canales de Telegram, ¿no? Como espacios cerrados, los DMs de Instagram, ¿no? La chavalada está utilizando Instagram, ¿no? Para postear toda su vida y como utilizábamos pues hace un montón de años 20, que poníamos ahí las fotos de borrachera, que es en plan, menos mal que se borraron todas, sino que ahora pues lo que hacen es comunicarlo, o sea, utilizarlo como un chat privado. Y esto está muy bien en muchos sentidos, porque no es lo que la plataforma quiere de nosotras, ¿vale? O sea, la plataforma, que no es ese rayo de control mental, lo que les gustaría es que estuviéramos todo el rato, no solo haciendo likes y retweets y todo eso para medir quiénes somos y poder ofrecernos sus productos, sino que quiere que pongamos nuestra vida, que habitemos ahí, quiere caras, no quiere stories. Si a la gente no le da eso, si los influencers no pueden hacer eso, o si lo hacen y se considera, no, esto no es como, esto de sobreexponerte en redes, como que, no, o sea, no mola tanto ya no es lo suyo, y los influencers no pueden ir por ahí y hacerte el product placement de compra Coca-Cola, ¿no? ¿Cómo se llama esta que salió con el fuet recién parió? La Dulceida, ¿no? Que recién parió y salió con el fuet. Casa Tarradellas, compra Casa Tarradellas, acaba de tener un bebé. O sea, estas cosas que es como, madre mía. O sea, si cada vez más escogemos que esto no es como queremos habitar Internet y que esto no es lo que queremos hacer y preferimos utilizar Internet como una herramienta de comunicación más bidireccional o de pequeños espacios en los que tenemos más claro lo que queremos hacer, porque si es un grupo del trabajo o un grupo de la familia, es mucho más fácil moderar ese espacio, ¿no? Si tú estás en un grupo de la familia, pues igual es más fácil decirle al cuñado de turno, oye, mira, los bulos racistas te los guardas, que es un poco difícil porque, bueno, cenas de Navidad, ya sabemos cómo van, pero es mucho más fácil eso que en un aluvión de bots en una red social que no tiene ninguna moderación, porque voy a pagarle yo a los moderadores, ¿no? Cuando lo que me interesa es que hay un montón de bots pagados por un partido político para fingir que en realidad su hashtag es más importante, ¿no? O sea, como que esto es mucho más complicado que gestionar comunidades pequeñitas. Y esto es un poco el bosque oscuro, ¿no? Lugares en los que algunas personas, alguna gente, algunas comunidades han decidido irse para refugiarse de como ¿no? Este imposible ser que es estar en un Internet comercial en el que todo el rato estás en un escaparate mostrándote, convirtiéndote en una marca personal, consumiendo, siendo consumida, que es agotador también. Y creemos que es bastante interesante, que además, ¿no? Si lo podemos pensar desde un movimiento colectivo es muy bonito, que no siempre es súper guay, porque al final sí, nos refugiamos en Telegram o en WhatsApp, donde las empresas les cuesta mucho más colarnos publicidad, porque ¿cómo cuelas, no, un anuncio en WhatsApp, en un chat de WhatsApp de tus compis de la uni? Pero WhatsApp pertenece a quien pertenece. O sea, no deja de ser el gran conglomerado del Mark Zuckerberg. Ojo con esto. Pero bueno, al menos como que demuestra un deseo
hacia estamos hartos de Internet, ¿no? Y de hecho, pues ahora también está todo, desde hace unos años, ¿no? Todo este movimiento, no sé, movimiento decirlo, como esta tendencia de los programadores arrepentidos de Silicon Valley, de ay, nunca debí crear el botón de like, desaté la caja de los truenos, me siento como Pandora. Es en plan, bueno, lágrimas de cocodrilo un poquito. Y que también es un poco como, de nuevo, poner la tecnología como algo súper poderoso y súper increíble que no puedes controlar y es como, no, o sea, chato, igual el botón de like te lo podrías haber ahorrado, igual podemos construir o pensar en otras formas de dar rédito, porque está bien dar rédito a la gente porque te haya pasado la receta de hummus que necesitabas, ¿sabes? O porque te haya explicado cómo arreglar no sé qué movida mecánica, que maravilloso, ¿no? Que YouTube esté lleno de esto. Pero como que la gente esté harta de que todo eso tenga que pasar por un pago por existir en unas redes sociales, que ese pago es exponerte, pasarlo mal, porque es que se pasa mal, acoso, venta de datos, ¿no? Comercio, pues bueno, si hay esta sensación de tecnobajona, pues se puede currar desde aquí y decirle, oye, Peña, no es que la tecnología, no es que Internet nos haya vuelto tontos y que las pantallitas nos reduzcan la masa cerebral. No, es que si todo esto ha estado determinado por los intereses de unos oligarcas y no nos hace sentir felices, pues tengo ideas. Tengo ideas, ¿eh? Se puede hacer de muchos otros modos y no tengo ideas solo yo. Creemos estas ideas juntas. Creo que esto es lo interesante de este momento y de este bosque oscuro y de esta como huida, esta búsqueda de refugios. Pues me parece muy guay, la verdad, acabarlo aquí. Y ahora es el momento de, si tenéis algún tipo de pregunta, no después cuando se haga una cola enorme para firmar libros y la retrasemos con dudas larguísimas, o igual la gente es tímida y no pasa nada. Venga, tenemos una. Muchas gracias a nuestros colaboradores aquí con los micros. Tapatos. Bueno, pues voy a hablar muy alto. Muy bien. Vale, es que hice muchas preguntas, pero joder, no es por mal empezar. Voy a empezar por la que igual es como la más que menos tiene que ver con lo que habéis dicho, que es, yo tengo también un poco esta obsesión ahora con el día que todo explote de los servidores, internet, ¿no? Como esta cosa de cuando digamos que internet explote, no podamos generar más electricidad para mantener todos los servidores y todas las cosas, ¿no? ¿Qué pasa entonces con todas esas redes que creamos, ya sean las macroredes horribles de Twitter o sean las microredes bonitas de nuestros propios no sé qué? O sea, ¿qué vamos a hacer, no? Habéis dicho, ¿no? Se cae WhatsApp, me muero una hora, ¿no? Se cae Twitter y dices, ¿qué hago con esta media hora? No sé. No sé si esto es una cosa que también pensáis, planteáis, como hacer esa transición, ¿no? A dejar los móviles, dejar toda la tecnología, no sé. ¿Quieres decirlo tú? Sí. ¿Has pensado? ¿O recogemos más preguntas? No sé. ¿Cómo que? Vale. Sí. Yo sí lo pienso, yo lo pienso mucho. De hecho, y creo que en realidad no necesitamos todo el gasto de energía que genera la tecnología de hoy en día. O sea, de hecho, hay como varios proyectos que plantean pues redes sociales o un internet como que de bajo coste, ¿no? Energético. De hecho, hay un proyecto, ahora no me voy a acordar del nombre, pero de una peña que tiene en Barcelona una plaquita solar y mantiene en su balcón y mantiene el servidor con esto, y entonces tú puedes entrar y es una página web que es como texto plano, pero pone ahí varias cosas útiles, tal, y de vez en cuando se cae, y de vez en cuando te dicen, ¿no? Tú entras ahí, hay un contador en plan, llevamos una semana sin caernos, no sé qué, la última caída duró 12 minutos, porque de vez en cuando pues está nublado y no llega la energía solar, pero es que lo que estamos haciendo hoy en día es absurdo. O sea, Twitch es absurdo y es insostenible a todos los niveles, pero o sea, a nivel económico, a nivel humano, psicológico, a nivel de consumo de las personas que lo consumen o que lo consumimos, y a nivel energético. O sea, no tiene sentido estar retransmitiendo a esta velocidad y con esta calidad de imagen
10 horas al día y guardarlo en unos servidores para que esté disponible para cualquier persona que lo quiera a cualquier hora. O sea, esto va a ser una de las cosas que tendremos que replantear. Y al final, yo creo que hay mucho contenido que se puede borrar cada día y no pasa nada, ¿no? O sea, luego aquí también pues hablaríamos de profesiones de que todavía no están como establecidas como tal, pero evidentemente en mi mundo ideal tendría que haber gente como bibliotecarios de memes y arqueólogos, ¿no? O sea, como gente que cure contenido de Internet que sí que queremos preservar como para las siguientes generaciones, que a lo mejor no tiene que estar siempre online. Hay muchas maneras de montar las cosas. Puede haber servidores que estén 1 hora al día online, ¿no? O que se conecten bajo petición expresa de quiero esto, pues te conecto el servidor durante tanto tiempo para... O sea, como que al final se pueden pensar muchas cosas. Los cables transoceánicos que van de Europa a América, en el cual se pasa un montón de información cada día porque hay cosas que de servidores de aquí, esto no hace ninguna falta. El contenido que consumimos, la mayoría de contenido podría estar en servidores de mucha más proximidad, que también es lo que hacen las grandes empresas del Big Tech cuando a partir de cierto punto ya les sale más a cuenta montar un data center aquí, que ahí, no, o sea, como que todas estas cosas yo creo que hay margen para pensarlas, pero sí, también creo que, bueno, que a lo mejor no hace falta que todo se mueva tanto y tenga tanto brillo y cambie tanto, como que hay cosas que pueden ser texto plano o que pueden estar en menos calidad de imagen o que no tienen que almacenarse para siempre. Pero es posible. Que también que la aspiración de que esto esté así es para ver a The Greg durmiendo. Claro. O sea, que es en plan... Que también hay un tema de todo esto que es ¿para qué queremos que todo esto esté online todo el rato? Porque hay una aspiración de que esto da dinero. En plan, si eres listo, el Tinder da dinero. Claro. Pues esto es lo mismo. En plan, si eres listo y te pones a hacer los directos extensibles de estos que estás esperando a ver si te dan €1 más para seguir grabándote, y gente que se graba durante meses y meses y meses, va con la camarita, es en plan... O sea, sí, o sea, necesitamos hacer esto, que no me parece mal, o sea, sí, a tope, la gente, cada uno con sus cosas, ¿no? Pero creo que en general se hace porque hay la aspiración de que esto puede convertirse en un modo de vida, o al menos se está presentando como el modo de vida ideal, ¿no? De hazlo tú, sé tu propio jefe, y no se está contando en realidad todo el fracaso que hay detrás de que el 99% de la gente que streamea en Twitch tiene menos de un viewer, o sea, de una persona viéndolo. Es en plan, toda esta gente que está streamando en Twitch necesita, ¿sabes?, toda esta gigantesca infraestructura para que no haya nadie viéndole. Es en plan, pues no sé, chico, llama a tus colegas y se hace la partida del Dungeons and Dragons en casa, ¿sabes? No sé, o sea, no, como que pensemos realmente, ¿es necesario esto? ¿Lo queremos? Sí, yo creo que el ejercicio o un ejercicio útil para esto es pensar en qué Internet, o sea, si quitáramos la monetización, o sea, el factor monetización de Internet, ¿qué quedaría en Internet? Claro. Porque yo creo que quedarían muchas cosas muy chulas y que habría un montón de gente que seguiría haciendo contenido porque le mola, porque genera comunidad, porque quiere expresarse, por lo que sea. Entonces yo creo que un poco el camino es este, en plan, este es el Internet, que sí que es necesario y útil. ¿Había más preguntas? Bueno, si quieres... Bueno, hay otra por aquí. Perfecto. Creo que el micro es psicológico. Es posible que no vaya. Sí, sí. Tú haz la performance. No, o sea, yo pensaba que, o sea, yo por ejemplo, he trabajado en entidades de base asociativa, no sé qué tal, y de participación juvenil y tal, y que sí que es como muy guay el planteamiento de bueno, digamos unas redes o un funcionamiento que queda al margen del sistema, pero después lo que pienso también es como, claro, es que ese era el tema de decir, vale, también al final estamos como polarizando aún más como la población general, de decir, tenemos una gente que está mucho más concienciada, con casi mucho más de nicho, de pues voy a utilizar esta red y tal, pero la gente, por comodidad, por lo que sea, sigue por otro carril, dos carriles que cada vez como irán en paralelo y pueden irse separando aún más que nada porque, yo qué sé, el otro día me pasó que, o hace unas semanas, que entré en Twitter y de repente fue como, pero ¿qué es esto? ¿Cuál es esto? O sea, es que no entendí, o sea, como entrar en otra esfera, entonces como
comunican y comunicarse entre ellos. No sé, es que quizá es un poco catastrofista, pero como qué forma o qué tal, más que nada porque en un contexto donde vivimos de un consumo de lo que vemos en Internet de una forma constante y de una no saciedad, ¿cómo revertimos esto ya de forma global? No sé. Es que podéis no, es que no sé la respuesta. Sí. ¿Qué es? Sí, yo quiero decir, o sea, creo que, o sea, como solo voy a empezar como contestándote una pequeña parte de tu pregunta, ¿vale? Pero creo que Twitter concretamente va a caer. Vayan comprando el champán. Pero creo que es factible de verdad. O sea, hay que trabajar ahí todavía, pero creo que hay instituciones que ya están saliendo. Hay medios de comunicación, la Asociación de Periodistas de Europa, de no sé qué, que tiene ahí miles de personas, ha anunciado ya que se retira. O sea, si hay medios, instituciones, creadoras de contenido, o sea, como personas con influencia, etcétera, que abandonan la red social, al final la red social pierde su credibilidad y llega a un punto en el que sí, existir va a existir y va a haber gente ahí que va a hacer cosas, pero cuando se convierta en una cosa todavía menos usable, donde solo hay gente intentando sacar dinero del tic azul, repitiendo contenido en bucle que ni siquiera funciona bien el algoritmo, creo que va a perder masa de usuarias y que realmente que si lo hacemos bien no va a ser relevante de aquí a un año. Creo que esto no es utópico lo que estoy diciendo, me lo creo de verdad. Luego siguen existiendo todas estas otras redes comerciales que sí, nosotras, o sea, como proyecto y como parte de Pantube también, que es esta organización de creadoras de contenido de la que formamos parte, nosotras seguimos creyendo en que tenemos que estar en las redes sociales comerciales para hacer propaganda, básicamente, o sea, porque es importante transmitir nuestros mensajes en espacios mainstream para llegar al máximo de gente. Esto no significa que tengamos que estar todas y no significa para nada que nos tengamos que organizar desde ahí. O sea, como que es importante, o sea, creo que ahora mismo, o sea, a lo mejor, ojalá esté empezando a cambiar, pero llevamos muchos años en la cual si tú montas la asamblea feminista de tu barrio, lo primero que haces es montar una cuenta de Twitter, una de Instagram y una de no sé qué. Y es como, un momento, o sea, vamos a pensar, vamos a darle una vuelta, porque a lo mejor lo que necesitamos es una lista de correo y quedar para buzonear a las vecinas, porque lo que queremos es hacer algo a nivel de barrio para no sé qué. O sea, como vamos a salir de esta inercia y vamos a pensar un poco en qué espacios nos movemos y por qué. Y sí, a lo mejor seguimos necesitando creadoras de contenido que hablen de antifascismo, de historia, de lo que sea, en las grandes plataformas y además tenemos que darles apoyo y tenemos que pensar también como nuestro consumo en estas plataformas. Pero no creo que todo el mundo tenga que estar ahí. Y hablando de temas de asociacionismo juvenil, ONGs, o sea, como sector social, toda esta gente, también nos estamos encontrando mucho con este tema de salir de Twitter, que muchas nos dicen, claro, es que yo en el Fediverso, en plan, sí, nos vamos a hacer la cuenta de la ONG, lo que sea, pero es que para las subvenciones y para las justificaciones nos piden métricas. ¿En serio? Que solo nos las dan las redes sociales comerciales y es como, vale, pues vamos a pensar esto también, esto hay que ir como más arriba para cambiarlo, pero esto evidentemente no tiene ningún sentido y no puede ser que las asociaciones estén atrapadas ahí, currando en esto, dándoles dinero a esta gente, porque al final si estás colgando tu contenido ahí, estás dando dinero a la red social, directa o indirectamente, y esto no puede ser. Entonces vamos a trabajar también para cambiar estos criterios de justificación de subvenciones y de medición de alcance. Luego, no sé si está tan relacionado con lo que nos decías, pero pensándolo más desde el punto de vista como de ecología de medios o de ecosistema de medios, periódicos o canales de televisión o radio o lo que fuese, ¿no? Siempre ha habido como algunos que eran públicos, algunos que se han ido privatizando, que de hecho no nos cansamos de decir, para entender el Internet de hoy día tienes que entender a Silvio Berlusconi. Para entender cómo funcionan los medios a día de hoy tienes que entender eso, tienes que entender a los grandes magnates del tabaco y cómo financiaban estudios para enmierdar la situación y que no se supiera exactamente si el tabaco causaba cáncer o no. Tienes que entender cómo los magnates del petróleo y del motor compraban
también medios de comunicación para hacer propaganda y para intentar, pues básicamente, detener la organización obrera. Todo esto está pasando a día de hoy, y lo que ha hecho Elon Musk con Twitter es: me sobra un mogollón de millones, me los voy a petar y me da igual, porque yo, o sea, nunca seré pobre, porque su dinero no existe, existe siempre en una promesa de, porque todo está financiarizado. Entonces él se puede permitir dilapidar billetes y reventarlo todo y convertir Twitter, que al final ha habido cosas muy bonitas en Twitter, acabar con él y convertirse en una de las personas más odiadas del mundo, porque es que lo que quiere es tener un medio de propaganda. Y luego esto tendrá más o menos influencia a la hora de que Trump gane las elecciones, y que esto se puede discutir muchísimo, la influencia que ha tenido o ha dejado de tener, pero al final es la estrategia que ha encontrado para entrar en el gobierno de Trump, y una vez en el gobierno de Trump lo que va a hacer básicamente va a ser detener las investigaciones por financiación irregular que están teniendo sus otras compañías, que básicamente se dedican a chupar de dinero del Estado, que a los ultraliberales les encanta hablar de chiringuitos, y luego pues, la financiación pública que tiene SpaceX y Tesla. Ojo, cuidado también con esto, que es como, bueno, pues siempre baja en el ajeno. Pero eso, entendiendo los medios desde aquí, es como si decimos: ¿tenemos que renunciar a ir a la televisión o a que nos entrevisten en un periódico importante o no sé qué? No, pero ir a la televisión o aparecer en El País o aparecer, yo qué sé, en donde sea, en el programa de Ana Rosa o en Equipo de Investigación, tiene unos costes. Tiene unos costes, sabes que tu mensaje ahí se va a tener que emitir de una forma, se va pues, a utilizar con un cierto objetivo, ¿no? Etcétera. En las redes sociales igual, pensemos qué costes tiene, qué nos aporta, qué nos quita, y ya acabo. Creo que también es importante recordar que los nichos molan, en el sentido de no hay como un miedo de, claro, es que ahora se fragmentarán las redes sociales y entonces esta red será los de la tal y esta red será los de la cual, y yo digo, no me parece mal, en un principio no me tiene que parecer como súper mal. O sea, las grandes redes sociales monopolísticas han cumplido como una función a la hora de que todo el mundo que antes no tenía un altavoz o que antes no podía salir en las noticias, porque las noticias, la forma en la que, por ejemplo, las noticias o los medios de comunicación clásicos, la forma en la que representaba a la gente trans era como un esperpento, véase la historia de la Veneno, por ejemplo, ¿no? O de tantísimas otras, pero se me ocurre ahora. Sí, sí, a bola pluma, ¿no? Y gracias a la posibilidad de pues, pillar esta tecnología, hacerte un selfie, subirlo, conocer a otra gente igual y decir, hey, esta es mi vida, este es mi cuerpo, esta es mi forma de ser, yo existo, tú existes, esto está muy bien. Y esto, gracias a que también se ha hecho mucha fuerza y mucha organización colectiva y mucho sudor y muchas lágrimas y mucha sangre, pues se han ocupado estos espacios y se ha conseguido que avanzasen luchas de representación y ¿no? de cambiar imaginarios y tal y cual. Se puede seguir haciendo, y se puede seguir haciendo desde los nichos, y al final en los nichos y en los espacios como este en el que estamos aquí también es donde nos imaginamos otras formas de relacionarnos y donde intentamos ir más allá. No es en Telecinco donde nos vamos a imaginar cómo va a ser la vida postcapitalista. En Telecinco vamos a ir allí a decir la nuestra y, pues yo qué sé, a ser más amables o más punkis, pero sabiendo que estamos en Telecinco. En las redes sociales igual. Pero igual que hay un Telecinco y una Casa del Libro, pues hay un Ateneo Maliciosa y hay un Traficantes de Sueños. Pues que en las redes sociales pensémoslo también desde ahí. Otra por aquí, y creo que ya es un poco la última. Dos, venga. Vale, contestamos más rápido. Compro. Preciosos azafatos que tenemos. Hola. La segunda pregunta es ¿qué pensáis de la gente que trabaja? Habéis hablado sobre gente que trabaja en empresas que utilizan microdatos o datos de la inteligencia artificial. ¿Qué pensáis de la gente que trabaja en consultoras, sobre todo aunque sean de izquierdas o de otros partidos o de otra ideología, y vayan a movilizaciones sociales, pero tengan que participar
Tira. No puedo evitar tener la sensación de que con todo esto, por ejemplo, de Elon Musk comprando Twitter, es como que los que somos, consideramos la parte de izquierdas, estamos abandonando la plaza y nos vamos al callejón. Y en la plaza se quedan los nazis gritando sus cosas nazis, y el resto de gente que no está tan politizada, que no tiene sus ideas tan a un lado a otro, en particular pienso en los chavales jóvenes, se van a quedar en Twitter porque es el lugar popular, es el lugar donde está todo el mundo. Entonces no se van a ir a Blue Sky, no se van a ir a... Y me quedo con la sensación de que se van a quedar escuchando solo mensajes nazis, porque la parte de la izquierda se va a desaparecer de los lugares más grandes. Hace un momentito has dicho que os quedabais también en las redes comerciales, porque también por parte de la estrategia y tal. Pero ¿no creéis que ahí se pierde algo que puede ser un poco peligroso, el tema de darle ese espacio a tantos nazis? Obviamente yo quiero contestar este capítulo primero porque está el que me parece. No, yo voy a contestar lo de las apps de ligue. Vale. Muy bien. A ver, yo creo que hay un problema con las apps de ligue, que es que en realidad la mayoría pertenecen a un mismo conglomerado, que bueno, también es al final grupos inversores, Israel, bueno, como hay un poco el mal, y que además a mí me preocupan especialmente porque tratan con datos especialmente sensibles y no están en nuestras manos. Y tampoco me fío como de sus sistemas de seguridad o de que no los vendan en un futuro, etcétera. Y además quiero decir que ha habido episodios de violencias sexuales que se han dado en Tinder, en Grindr, etcétera, y tienen muy mala respuesta a sus equipos ante estas cosas. O sea, como que se las dan muy de tío que Cupid, no sé qué, como que se las dan de muy guays y luego pues no son. ¿Vale? Entonces, como que esto es complicado porque evidentemente lo que mola de las apps de ligue es pues que haya muchísima gente y de todo tipo. Y además como que muchas veces son, o sea, como que creo que no son prioritarias en el imaginario de construir otras formas de tal, porque también muchas veces son para una parte, no sé, ponle el 50% de gente que las utiliza hasta que vuelve a tener pareja y luego las deja de utilizar, ¿no? Entonces como que son así como temporales. Entonces, bueno, es una cosa que está ahí pendiente. Me parece muy interesante que la hayas traído y creo que hay que pensar. También creo que va a ser lo último en lo que se piense y se construya y se tal. Pero sí, sería necesario, total. Consultorías. Y economistas. Sí, no, los economistas te los voy a dejar a ti. A ver, creo que el neoliberalismo actual ha triunfado, está triunfando porque ha conseguido hacerle creer a todo el mundo que puede ser su propio jefe y que puede escalar, etcétera, como a unos niveles muy americanizados que hace unos años aquí creo que no teníamos como tan introducidos. Pero sí que quiero recalcar que al final, con todo el tema digital, aunque tú seas como un mindundi, formas parte de esta narrativa, ¿no? Como que intentan implementar esta narrativa del trabajo duro, del ascenso social, etcétera, y que al final, contra esto, hay unos remedios como muy efectivos, que son los clásicos de toda la vida, que es la organización, el sindicalismo, la huelga, el piquete, etcétera, y que la capa esta de digitalización cumple la función de no, esto es un mundo nuevo en el cual esto no se puede hacer porque no te ves con tus compañeros de trabajo, no sé qué. Bueno, al final Globo pues está en juzgados y se le ha aplicado el Estatuto de los Trabajadores, ¿vale? El Estatuto de los Trabajadores, si no me equivoco, creo que es del 79, o sea, como que no ha hecho falta una super ley, o sea, que todo contribuye, pero que había que irse a lo básico. Y creo que toda la fuerza de trabajo digital hay como que recuperar este discurso de qué son los trabajadores, ¿no? ¿Quiénes somos trabajadoras? ¿Qué son los medios? ¿Quién tiene los medios? O sea, como que hay que volver así a algo básico que en realidad sigue aplicando, aunque su estrategia ha sido como hacernos creer que no, que estamos en otra fase y que estas cosas son como muy antiguas y no aplican.
Para cerrar esto también recordamos que la huelga más grande de la historia de Amazon está pasando ahora mismo. Hay que hablar de esto todo el rato. Tema de los economistas. Vale, va a sonar como que escurro el bulto y escapó de la pregunta, y es así. No somos economistas, hay que saber. O sea, Dios nos libre. Y hay que saber decir cuando no sabemos algo. Y yo, la verdad, no tengo una opinión formada sobre esto. No te podré decir esto me parece tal, esto me parece cual. Entonces, para no ser boca chancla, no voy a meterme mucho en el tema. Sí que pienso que con el tema de macrodatos y capacidad de hacer predicciones gracias a los datos, cojámonosla con papel de liar. Todos los centros de datos tienen sesgos, absolutamente, no solo por cómo se ha programado a los algoritmos para qué resultados quieres tener, sino qué datos están y, sobre todo, qué datos no están. Una cosa que en el libro, investigando para el libro, descubrimos el concepto de agnotología, que a mí me voló la cabeza, que es la ciencia que estudia la producción de ignorancia. Es decir, tanto las fake news y los bulos y el no saber, sino como el crear vacíos o impedir que se llegue al conocimiento de algo, ¿no? No entender el no saber no como un tú no sabes esto y luego lo sabes, sino como la capacidad de dejar fuera del conocimiento áreas enteras del poder, de la realidad, perdón. O sea, y en los centros de datos se entiende muchísimo por qué hay cosas que se incluyen en los centros de datos y por qué no. Y esto se ve cuando ves pues algoritmos de reconocimiento facial que si eres una persona racializada, no te reconocen. O, como le pasó a Google, te asignan que eres un gorila. Vaya, ¿no? Durísimo. Durísimo. Pues esto pasa, ¿no? Esto es lo que puedo decir al respecto del tema. Escurro muchísimo el bulto, pero es que también hay que saber decir, no tengo ni idea, no tengo una opinión económica súper formada en el tema. He hecho lo que he podido. Respecto al otro tema, que este sí que le tengo más ganas, con muchas ganas, tenemos varios memes sobre el tema y lo voy a explicar con memes. El primer meme dice que ninguna empresa tiene interés en crear un espacio sano de debate público. Y el segundo meme dice que las redes sociales no son una plaza pública, sino que son un centro comercial. En este centro comercial nosotros somos productores o producto. El gran triunfo de las redes sociales ha sido presentarse a sí mismas con el título de Ágora Pública. Igual que el gran triunfo de los centros de datos ha sido llamarse a sí mismos a la nube, cuando es en plan, no es una nube, es una mina. ¿Qué nube? No, es súper tangible los centros de datos y esta extracción tremenda de minerales, de recursos, de agua, de fisicidad pura. O sea, no es una nube. Pues lo mismo con esto, se han presentado como un ágora pública y no es un ágora pública, es que es un centro comercial. Entonces, ¿queremos dejar el centro comercial a los nazis? Yo no solo se lo dejaría, sino te digo después lo que haría con el centro comercial. Pero me dijeron que lo están grabando la charla. A ver, de nuevo, Proyecto UNA, desde el principio decimos, vamos a estar en el Internet comercial porque creemos que es importante que haya determinadas voces que se escuchen. Seguimos apostando por estar en el Internet comercial, igual que seguimos apostando en salir en los periódicos, salir en Antena 3 o salir donde sea, pero siendo conscientes de lo que estamos haciendo y del precio que se está pagando por esto. Y ahora mismo, Twitter, particularmente Twitter, creemos que es que ya está, o sea, no tiene sentido pelear por un lugar que no hay nada que ganar, o sea, que lo que se puede ganar es poquísimo, porque es que Twitter no está pensado, nunca lo estuvo pensado, pero se pudieron construir ciertas comunidades, ciertas cosas, pero es que Twitter ahora mismo ya ha llegado al paroxismo de que lo que importa es que tengas likes. No importa que lo que digas sea verdad, no importa que lo que digas sea útil, importa que tú pagues tu check blue, importa que tú copies los tweets más sabidos y confrontes a la gente y todo esto para sacar clics, para poder generar engagement, y todo eso es trabajo invisible que está haciendo más rico a Elon Musk. Entonces es como, no tiene más sentido continuar de una forma coordenada, organizada, un boicot o una huelga hacia Twitter, pensarnos como lo que somos, trabajadores invisibilizadas, trabajadores no pagadas y precarias de Twitter, y moverlo desde aquí y demostrar existe la capacidad
de que la gente digamos, basta, esto es inaceptable. O sea, hasta cierto punto en Twitter se podía estar más o menos, pero es que ahora no solo es inaceptable, no solo no se puede estar, no solo no estamos bien, sino es que no vale la pena estar. El daño que se le puede hacer a Twitter yo creo que es mucho más grande como una huelga coordinada que quedándonos allí a discutir contra la pared, contra un montón de bots pagados, que es que no... Ya se hizo, Twitter ya fue, ya hicimos un montón de hashtags durante las acampadas en el 15M. Ya fue. ¿Qué más da? O sea, que ahora haya sus hashtags para estos grupos que no dejan de ser minúsculos, porque lo que pasa con Twitter también es que se convirtió un poco en la red de los listos, y lo digo también como gente que ha formado parte de Twitter, o sea, los listos también soy yo, los listos entendido como se tiene que entender, pero también como el tema de el periodismo, la verdad, todo está aquí. O sea, se sobredimensionó el impacto que tiene Twitter. No hay tanta gente en Twitter. Hay muchísima menos, o sea, en comparación, en proporción a la gente que hay en TikTok, en Instagram o así, es mucho, mucho, mucho menor. Y yo no te voy a decir, no hay que estar en TikTok creando contenido crítico, no sé qué. Esto no te lo voy a discutir ahora mismo y tampoco te lo voy a discutir por parte de Instagram, siendo que yo creo que el mal que le ha hecho Zuckerberg al mundo es mucho más grande que el que le ha hecho Elon Musk. Pero vamos, incontestable. Y que Zuckerberg tiene muchas más potencialidades de crear fascismo que el que tiene, y ya no solo fascismo, sino muchas otras formas de mal reconocidas. O sea, Zuckerberg ha participado en genocidios. Esto está demostrado, esto está reconocido. ¿Y por qué no digo abandonemos Instagram? Porque creo que no tenemos la capacidad organizativa obrera, entendiéndonos como obreros de lo digital, para abandonar Instagram. Pero creo que sí que la tenemos para Twitter. Si marcamos esta línea, si conseguimos salir de ahí, marcamos esta línea de esto no es aceptable, esto es un aviso a todo lo que venga después. De si tú haces esto es lo que te va a pasar. Te vas a quedar sin usuariado, te vas a quedar sin gente. Y las redes sociales funcionan porque, como toda la economía, nos contamos a nosotras mismas que esto existe y es verdad. Si le decimos a Elon Musk esto no lo vamos a aceptar y nos vamos, pues el resto de los que vengan después van a decir, vale, este es el límite de lo aceptable y estas son las cosas que no vamos a poder hacer. Blue Sky está haciendo un montón de cosas bien, igual porque hay gente muy buena dentro, no lo dudo, pero yo creo que en general es porque dicen, bueno, es que si lo hacemos exactamente igual que Twitter, la gente no va a querer venir. Es un tema también, ¿no?, de que ellos pues hacen sus cuentas. Entonces, si coordinamos esta huelga a Twitter y Twitter se hunde, y yo creo que la coordinemos o no la coordinemos, esto está pasando. Esto es un tema que ya está pasando, lleva pasando 2 años. Pero si conseguimos contarnos esta historia y hacerlo bien y tener esta capacidad de organización, es que el siguiente es Zuckerberg. Y el siguiente es quien tenga que ser. Pero, claro, es que si nos seguimos quedando allí discutiendo contra la pared, contra bots, pues vamos a seguir repitiendo las mismas cosas. Por lo tanto, nosotros como Proyecto Uno nos parece mucho más interesante hacerlo así. Creemos que es una oportunidad de oro que nos han regalado en bandeja y que sería muy de poco espabiladas no aprovecharlo. Pues creo que lo podemos dejar por aquí. Así que muchas gracias por venir, muchas gracias a todas por enfrentaros al frío de Madrid. Y creo que tenemos una pila de libros gigantesca que os podéis llevar a casa y que podéis comprar en la librería. Así que nada. Ay, hemos traído un libro en catalán que alguien nos lo pidió. Lo tenemos. Vale, lo tenemos. Perfecto. Pues nada, muchas gracias a todas.